me gustaría que lo hagamos, me gustaría que lo hagamos en grupos, no sé si les parece, ¿no? Digo me gustaría porque me gusta conversar, la temática, la modalidad, ¿no? Eh, entonces, si han podido leer el trabajo ¿no? Podríamos conversarlo, ¿no? Porque es importante conocer. Esto primero lo conversamos así un poco en general, ¿no? En general, sobre los diagnósticos y luego y ahí podemos en general hacerlo y luego vamos a profundizar el trabajo de las autoras, ¿no? De Apaza y Zúñiga. ¿Ya? Me gustaría que hagamos esto, por favor, todos, todas, ¿no? Porque es importante conocer la realidad sociolingüística antes de diseñar un proyecto de revitalización, ¿no? ¿Qué información creen que deberíamos conocer antes de proponer una política de revitalización lingüística? Y me- yo sé que conocemos nuestros contextos y conocemos los desafíos de nuestros contextos, entonces también, ¿cuáles han sido los principales desafíos acá, aquí hay una errata, en, en sus contextos debería de ser, ¿no? En sus contextos. Eh, y discutirlo un rato, pero no mucho rato, porque si no, porque esto sí, si nos ponemos a discutir, realmente nos podríamos poner a discutir todo el tiempo, ¿no? Discutirlos, o sea, más para, como cuando como cuando pensábamos cómo podemos hacer incidencia desde nuestros lugares, ¿no? Y yo había dicho como la pregunta que les dejé el día en la última charla que tuvimos, era como funcionarios, pero luego me dijo el maestro Fernando que no todos eran funcionarios, también funcionarias o funcionarios, que también hay líderes, que también hay, entonces desde sus lugares, ¿no? Entonces sería desde nuestros lugares de enunciación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer incidencia desde nuestros lugares de enunciación, como profesores, profesoras, como líderes, desde los puestos en los que estamos, ¿no? Cómo hacer incidencia y, y dejarles ahí. Y aquí también esto de acá, pensar en nuestros trabajos, ¿no? No hacer una charla, una reflexión. Yo sé que estas preguntas nos pueden dejar pensando mucho, pero hacer una pequeña discusión para luego de ello, socializar nuestras respuestas en una pizarra de Facebook, ¿no? En una pizarra de Zoom, ¿ya? Entonces, hacer unos equipos compartidos de Zoom. Eh, ahora, ¿cuántas personas estamos? Estamos, a ver, ¿dónde puedo ver el número de participantes? 31 en este momento. Estamos 31. 31. Podemos hacer grupos de 4. eh, de repente grupos aleatorios de 4. Participantes. mm, Cada día. No sé por qué no veo no sé por qué no puedo ver mi acá no, todavía no quiero la pizarra. No, no, no. La pizarra la puedo ver después.
Em, ¿quién está como anfitrión? ¿Dónde está la? Sí, yo, Nila. A ver, hay un icono que dice más, ahí tendrías que hacer clic y te va a aparecer la opción de... Ah, ya, 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 ya. Aquí veo. Participantes, ya. Ah, yo estoy como con anfitrión, o sea, ya, pero, a ver. eh, mm, habilitar salas, silenciar participantes, ya. ¿Cómo habilitamos? ¿Cómo hacemos salitas? Ay, no, ahora no me salen las salas. Ya yo lo puedo crear, Nila. Sí, sí, Cuatro salas, ¿verdad? Cuatro sí, grupos. de repente 7 salas aleatorias, por favor, y, y 10 minutos, por favor. Y, y- ¿Está bien? Ok. A ver, ¿cuántas salas? ¿Siete o cuatro? 7 con cuatro Ok. participantes, Muy muy bien. Listo. por Entonces voy favor. a crear. Ujú. Listo, por favor. Ok. Voy a proceder a asignar salas. Gracias. ¿Y, y, y están las salas aleatorias? Sí. Ya, así. Sí, sí, sí. Gracias. A veces Zoom se pone difícil. Podemos poner en todas las salas que salga la diapositiva. Sí, ¿no? Bueno, no sé si es posible esa opción. Ah, pero no es esta. Ujú. Esta tendría que estar en todas las salas, ¿no? Sí, 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 sí se puede poner en todas las salas.
Ok, ya están. Entonces, tienes la opción también de ingresar a cada una de las salas, Mila. Gracias. Mm, Yo creo que con 10 minutos y después regresamos aquí estaría perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Dani, ¿no? Sí. Sí, no, porque me da vergüenza, de repente estoy agradeciendo, porque
Bien, ¿pueden ver la pizarra? Sí se ve, profe. Gracias. Muchas gracias por responder. Bien, entonces, por favor, aquí escriban lo que han compartido. Esto ya, esto lo borro ya. Eh, escriban contexto, compósito, escriban palabras, lo que deseen, ya, ideas, ¿no? Lo que deseen, ¿sí? Sobre puntos clave, ¿no? Eh, todos, ¿no? Todos pueden ir poniendo sus ideas, sí, pueden ir sí, van moviendo y van añadiendo sus textos, ¿sí? Van moviendo nomás, no pasa nada, ¿sí? ¿Ya? Ujú. Gracias. Así, por favor. Sí. Allá ya alguien va a añadir. Gracias, sí. Aquí este de aspiraciones se estaba yendo y estaba importante. Por favor, hay que rescatarlo. Ahí está, gracias. Desapareció mi texto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente lo tengo que poner más chiquito, ajustar pantalla ahí, Mm, El muy mío chiquito, estaba ¿no? escribiendo y desapareció. Ahí, Igual el mío estaba escribiendo y no sé qué pasó. Sí, a ya no ver, sé a ver, a dónde ver, a ver, quedó. a ver, usted me dice, ahí, No, No, ya había no, no, desaparecido no, algunas veces, pero no se logro ver, recuperó. no se logra ver. ahí no se ve. No, Ahí no, está, sí, ahí está bien. ya, El mío sigue, no lo encuentro. perdón. El mío igual no lo encuentro todavía. Mm, No entiendo, de repente escribo y lo escriben encima, no sé cómo es. Creo que no es para uno solo, ¿verdad? A ver, vamos a poner este aquí. Si movemos un poquito de repente, ¿cuál es el que desapareció? ¿Cómo empezaba? de Nicandro y decía que un censo de este tipo, un autodiagnóstico, nos permite Un momentito, vamos conocer. a ver, a ver. Aquí hay texto.
yo no pude escribir algo, no, Aquí están los textos. no. De repente tenemos simplemente que mover un poquito. Mire, esto de aquí que estamos moviendo así no significa ninguna jerarquía, solo que estén todos, ¿ya? Ahora están todos. ¿Hay alguno que falte? No veo el mío. ¿Mm? El mío no lo veo. ¿El que desapareció, apareció? No, ya no. ¿Ah? Ya no lo volví a encontrar. ¿Está? No. No. Ay, Mm, Diosito. Y eso que lo diga una tía. Este, a ver, a ver, a ver. Ahí lo ve menos. no, ¿Ah? no, aún no. Es No. que esto parece que hay algunos encimados, Ahí, algunos cortados. Pues no. ahí. Aquí, 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 aquí. Este, No, está. a ver, vamos a. Aquí lo ve. Vamos a ir leyendo y vamos a ir borrando, ¿le parece? Hasta así encontramos, ¿le parece? Sí, como diga. ¿Sí? Sí, Ya. está bien. Entonces, vemos este primero, ¿sí? Categorizar a los tipos de hablantes existentes. ¿Qué podemos decir de esta idea? ¿No? Esta es una idea bastante compleja. O sea, aquí, cuando tenemos ideas así, que uno las ve muy simples, porque es una oración muy cortita, en verdad es una idea bien compleja, ¿no? Bien compleja, porque categorizar a los tipos de hablantes existentes, eh, a ver, la persona que la explicó, que la escribió, quiere dar cuenta de ella. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Lee. Sí, buenas, Sí, Lee. he referido, por ejemplo, cuando quieres realizar procesos de revitalización, tienes que poder mapear qué tipos de hablantes tienes para poder trabajar ciertos temas en específico, ¿no? Por ejemplo, puedes tener hablantes que son muy fluidos y con ellos puedes trabajar el tema, no sé, de gramática, vocabulario, textos, ¿no? Tienes otros tipos de hablantes que, por ejemplo, son recordadores, pero los recordadores, por ejemplo, manejan temas en específico, ¿no? Por ejemplo, caza, pesca, plantas medicinales, ¿no? Información que Ujú. quizás no lo puedan tener los hablantes fluidos, entonces puedes trabajar con ellos ese tipo de información en específica. Entonces vas categorizando para poder mapear dentro de tu proyecto de revitalización qué aspectos trabajar en la comunidad y con quiénes trabajar. Ujú. Eso sí, de referencia.
Gracias, Liz. Sí, esto es, como decimos, es una oración muy simple que es muy, abarca muchísimos tipos de hablantes, ¿no? Cuando decimos tipo de hablantes existentes, ¿no? Entonces, hablantes existentes vamos a tener distintos hablantes, ¿no? Hablantes que realmente hablan la lengua, o sea, porque estamos en zonas, gracias, Lee, de verdad, muchísimas gracias. Estamos en zonas, ¿no? Esto lo vamos a tener que hacer, esto lo hacemos en zonas de, de conflicto lingüístico, ¿no? Normalmente nos dicen en zonas de contacto lingüístico, pero no son zonas de contacto lingüístico y nosotros lo sabemos bastante bien. Las zonas no son de contacto, sino de conflicto lingüístico. Y en estas zonas de conflicto, las zonas de contacto realmente son de conflicto, donde hay donde hay una lengua, donde nos dicen lengua mayoritaria, nos dicen siempre lengua mayoritaria y lengua minorizada, ¿no? Eh, claro, la lengua minorizada por las situaciones de que ya tenemos aquí, ¿no? Escrito la lengua minorizada por todas estas situaciones de depredación, así como hay depredación de las plantas, depredación, no depredación de lengua, ¿no? Y entonces, pues, en estas zonas de conflicto y todo lo que conocemos, vamos a tener también una lengua mayorizada, ¿no? Porque por todas estas situaciones de que la lengua minoritaria, ¿no? Que se va a convertir en lengua minorizada, va a hacer que la otra lengua vaya a ser lengua minorizada, ¿no? La lengua, la otra lengua se va a comer, que era la metáfora que utilizaba esta lingüista Tobe Skutnap-Kangas, ¿no? Las lenguas mayorizadas se comen a las otras lenguas, ¿no? Se vienen a comer. Entonces, pues estos hablantes, ¿no? Tenemos estos hablantes que pensamos que son bilingües, ¿no? Eh, bueno, pero ¿qué tipo de bilingües tenemos? Entonces hay que ver, hay que caracterizar qué tipo de bilingües, si es que tenemos bilingües, qué tipo de bilingües podemos tener. Entonces hay que caracterizar a los hablantes que tenemos. Una cuestión que podríamos hacer en un diagnóstico, una de las cosas que tenemos que hacer en un diagnóstico es categorizar a los hablantes. Esto es fundamental. A nosotros nos dicen, nos cuentan el tango, perdónenme la palabra, pero nos dicen, sí, en esta comunidad los niños son bilingües, o sí, en esta comunidad, porque una de las cuestiones más importantes es la transmisión intergeneracional, ¿no? Sí hay, porque sí se enseña, por ejemplo, la lengua eh, minorizada a los niños, pero si los niños sí hablan la lengua porque es la lengua que hablan con los abuelitos nada más, pero no con los papás. Y un día, lamentablemente, se mueren los abuelitos y las abuelitas. Luego estos niños van a ser socializados solo en la lengua eh, mayorizada, ¿no? Entonces, categorizar a los tipos de hablantes existentes. En el diagnóstico vamos a ver el grado de vitalidad de la lengua minorizada, que esto es una de las cosas, ¿no? Vamos a medirle
vamos a verle la vitalidad de la lengua, se le vamos a tomar la presión a la lengua cuando categorizamos cómo está, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que los hablantes existentes son, Lee nos ha dicho recordadores, solamente tenemos recordadores de lengua, es decir, no tenemos hablantes. Tenemos oyentes de lengua, no tenemos hablantes. Ya estamos en una lengua, en un peligro bastante, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, esto es una de las cuestiones que nos lleva el diagnóstico. Entonces, Lee, con tu permiso, voy a borrar, ¿sí? ¿Está bien? Solamente... Ay, no, 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 no. Ya malogré todo. Ya, 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 ya. Ya. Entonces, esto ya está. Ahí. Ya, ahora venimos acá. Este de acá. El diagnóstico es importante para saber con qué aliados y con qué limitaciones nos vamos a encontrar para iniciar un proceso de revitalización. Genial. Genial porque ya como que me están haciendo el trabajo, estamos haciendo el trabajo juntos y esto es importante porque ya estamos yendo además, cuando hablamos de diagnóstico, ¿no? No solamente tenemos que pensar en qué es, sino también, y este es muy buena porque vamos también al trabajo de la metodología, ¿no? Los diagnósticos tienen que ser descolonizadores, como dijimos el otro día. Ay, no, ya van a ser las 7, pero no importa. Entonces, genial. ¿Quién escribió esto, por favor? ¿Aló? Un comentario, por favor, para esto. ¿Quién lo escribió, por favor? Porque esto es muy importante, así sea a las 7 y nos falte muy poco para ver el otro trabajo, por favor. Esto es muy bueno porque ya estamos yendo ya a la metodología, que justo es lo que vamos a ver del 8, de la lectura que viene. Entonces, me parece genial adelantarnos a lo que viene. Por favor. ¿Está la persona? Sí, como lo he dicho, ya he ido a las oficinas de Movistar, estoy pidiendo que me dan de alta en este servicio. Parece que habla, pero no se le escucha. ¿No me escuchan? No, la persona, digo, porque escucho yo algo de fondo despacito, no sé quién está hablando. Oh, qué pena. ¿Saben quién es? Bueno, esto es precisamente lo que tenemos que hacer. Es decir, en un diagnóstico, no podemos, y ya lo hemos dicho, ¿no? Y está en el texto, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico tenemos que trabajar con una metodología de investigación, acción participativa y no en una académica, ¿no? Académica, una investigación académica pura, ¿no? Los académicos van a ser nuestros aliados, son aliados y tienen que ser aliados. O sea, si es aliado y sirve, o sea, si es aliado, o si no, no fuera aliado, ¿no? Si es aliado y va a hacer las veces de aliado, perfecto. Y para eso está, ¿no? El académico, académica está para ser el aliado del, del, del proceso, ¿no? ¿No? Para poder ayudar ¿no? En este proceso, ¿no? Entonces, y obviamente es fundamental en el proceso de investigación, en el diagnóstico, saber con quiénes vamos a contar.
lamentablemente, vamos a contar, vamos a tener, lamentablemente, y aquí está, ¿no? Bueno, hay acá, para hacer un diagnóstico se necesita la coordinación interinstitucional. Para hacer el diagnóstico necesitamos la coordinación interinstitucional. Pero ¿qué pasa? Que vamos a tener conflictos entre los entes nacionales. Porque, porque, porque nosotros tenemos y conocemos bastante bien nuestras realidades, ¿no? Creo que todos nosotros conocemos bastante bien la realidad de América Latina. eh, y ahí viene el problema, pues, la burocracia de América Latina es horrible y está, ¿y aquí por qué es así? Bueno, ¿ustedes por qué creen que es así? Porque el celular es el número de redes sociales, ¿no? A ver, ¿cómo subo esto un poquito más? Alejar. Ah, ah, Ya, 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 muchas gracias. ah. Oi, professora. Dígame, Então, com relação a esse ¿perdón? problema, oi, oi, Não, com ¿Perdón? relação, oi, Não, com relação à questão nossa, a nossa latino-americana dos conflitos entre os índios, né? Muitas vezes, aqui no Brasil, nós temos certas figuras locais que nós chamamos de coronéis. Aqui no Brasil nós temos uma república institucionalizada, só que na prática, os pequenos territórios, os pequenos mandatários, os pequenos poderes são exercidos muitas vezes nos municípios e as legislações, a república, a lei muitas vezes não chega nesses locais. É muita a nossa herança colonial, né? Esse problema da falta de articulação entre os diferentes entes. Ah, perdón, yo sé que podía pedir traducción, ya lo puse. ¿Me lo puede repetir, por favor? Ô, professora, não é porque aqui no Brasil nós temos uma expressão que é assim, só para inglês ver. Nós temos uma república, uma constituição, só que aqui no Brasil nós temos ainda nós chamamos de os caudilhos. Nos municípios nós temos muito pequenas bolhas de mando. Nós chamamos os coronéis, que são os donos dos municípios. Eles muitas vezes não deixam as políticas públicas chegarem nesses locais. Para nós aqui no Brasil é um empecilho muito grande esse conflito, essa herança colonial dos pequenos donos das capitanias hereditárias. É um combate duro, mas estamos aí, né? Gracias, muchas gracias. Exacto, eso es lo que pasa. Muchísimas gracias por su intervención. Eso es lo que está pasando, pues. Y cuando nos ponen estos desafíos, exacto. Entonces, cuando me explican estos desafíos del Estado, la política estatual del Estado y la política más pequeñita, tenemos los problemas, ¿no? Aquí. Los conflictos entre los entes nacionales, federales, estatuales y municipales, porque en cada uno de estos va a haber una, va a haber un jefe. Y cada uno de estos jefes les va a dar. Bien, entonces creo que
Si nosotros vemos falta de credibilidad, falta de credibilidad en los proyectos de revitalización construidos por las propias comunidades. Esto me parece, bueno, en realidad todos me parecen muy importantes. Yo creo que de cada uno de estos, yo creo, porque si nosotros vemos cada uno de estos, yo leo cada una de las cuestiones que ha puesto cada uno de ustedes y creo que todos ustedes leen cada uno de estas viñetas, contexto histórico de violencia sobre hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Para ver los diagnósticos y ven estas realidades. Y creo que cada uno de ustedes lee esto y ve que esto que se ve aquí es común a todas las realidades de nuestros contextos. O sea, nadie va a decir, esto es diferente en mi comunidad. No, en mi comunidad sí creen en los proyectos de revitalización construidos por mi comunidad. O, o, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Yo creo que nosotros leemos, ¿no? Entonces, acá en esta pizarra que hemos escrito que sería importante que la tengamos, bueno, es importante que la vamos a tener, ¿no? Entonces tenemos por acá, en esta pizarra, vemos varias cosas, ¿no? Tenemos, por un lado, tenemos la problemática, ¿no? Toda la problemática de cómo hacer, la problemática frente a nuestros diagnósticos. Luego tenemos, por qué es importante hacer nuestros diagnósticos, ¿no? Es importante acá, movilización de las comunidades. No quiero irme, porque yo no quiero dejar esto con el comentario que se borró. El comentario que se borró puede ser dicho verbalmente, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, disculpe, no fui yo el que, pero en vista de que no pude hacer escribir en la pizarra, mi aporte en el grupo fue lo siguiente. Pensando que la información, primero el diagnóstico es importante más que nada porque es el que arroja la información. Sin eso no se puede hacer diseño, se requiere tener una base, una información clave que como investigadores hay que hacer para poder entonces diseñar un proyecto de revitalización de la lengua. Aquí en Panamá nosotros contamos con una institución que se llama Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Es el que hace cada 10 años hace un censo poblacional y de vivienda. Y entonces yo pienso que podría ser una de las instituciones que nos puede brindar esa información para nosotros, tomarlo como instrumento necesario para poder hacer el diagnóstico. Entonces es una información que arroja una institución o las comunidades y nos podría servir para hacer para diseñar un proyecto. Dos, por otro lado, si sin ninguna información no se puede hacer un diagnóstico, es como médico. Yo planteaba era como un médico cuando para poder atender un paciente hay que hacer un diagnóstico de lo que realmente, ya sea de sangre, del cuerpo, no sé, como, entonces para poder entonces recetarle medicamento o aplicarle una medicina y esa cosa. De la misma manera, pues entonces tendría que hacerse dentro de la comunidad y con los interesados de la comunidad y conocer también qué nivel de interés tenga la comunidad para poder entonces revitalizar la lengua. Yo pienso, eso fue mi aporte, bueno, pero no estuvo tan claro quizá, pero bueno, eso ha sido mi aporte. Evelio Rodríguez de Panamá. Muchas gracias, señor Evelio. Exacto. Entonces, tenemos que hacer esto para poder o sea, tenemos que diagnosticar al paciente, ¿no? A la comunidad, ¿no? Entonces hay que conocer para establecer las estrategias, ¿no?
Y esto nos va a movilizar como comunidad, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo, como dicen acá todos, ¿no? Desde la comunidad. Y que esto nos enfrenta a problemas porque, como muy bien dicen, no creen, no creen, no creen. Y les tengo que contar algo, ¿no? Yo estuve un tiempo trabajando en un ministerio. Los ministerios a veces no creen que estos diagnósticos se tienen que hacer siempre. O sea, no es que se hace una sola vez, ¿no? Sí, ¿cómo dejo de compartir esto? De tener. Espérese, tengo que dejar de compartir. Ya. Los ministerios dejan, o sea, los ministerios dejan de creer esto. Espérense, quiero seguir, ahora quiero compartir otra cosa. Cancelar. Boa noite, professora. Hay un problema bien grande con el... Buenas noches. Queria fazer El comentário. problema... Sim? Sí, por favor. Em relação à credibilidade dos projetos de revitalização de línguas indígenas. No Brasil, aí eu tenho assim, acompanhado em particular de que a maioria dos projetos de revitalização, ela surge das comunidades. Então, é uma reivindicação que começa no núcleo pequeno, mas das comunidades indígenas. E então, eu vejo que esse diagnóstico, trazer essa realidade, onde surge esse projeto de revitalização das línguas indígenas, e em muitas situações, por ser das comunidades indígenas, não há a valorização por parte dos órgãos, das instituições, do trabalho que está sendo realizado. E eu vivi isso no meu povo. A descredibilidade, a desmotivação e até dizer que a gente não conseguiria. Trazendo isso como uma realidade no ponto sobre a credibilidade do trabalho de revitalização das línguas indígenas. Esse comentário. Obrigada. Gracias, muchísimas gracias, Nubia. Sí, sí, no creen, no creen, o sea, eh, y no dan el dinero que la comunidad puede hacerlo, ¿no? No creen. Y ese es lo que indigna, ¿no? Yo le creo mucho a usted, que los estados no creen que la comunidad puede hacer sus revitalizaciones y todo lo demás, ¿no? Creen que tienen que venir, y esto es indignante y es una falta de respeto y todo lo demás, sí, sí. Y eso también, y una cosa que yo quería comentar es que los diagnósticos se tienen que hacer de manera muy seguida, o sea, porque las realidades sociolingüísticas son muy cambiantes por por las presiones de los estados, ¿no? De los gobiernos. Los gobiernos cada vez presionan más a que las personas cambien sus lenguas, decidan no hablar a sus hijos en sus lenguas. En una comunidad, los hermanos mayores hablan la lengua indígena y los hermanos menores, más chiquitos, ya no la hablan, ¿no? O sea, no es que, o sea, antes nos decían los padres hablan la lengua y los niños ya no la hablan, pero ahora se ve cosas más asombrosas y es los hermanos mayores, ¿no? Hablan la lengua y los hermanos menores ya no la hablan. O sea, hermanos, y cuando hablo de hermanos mayores, hablo de una diferencia de 4 años entre hermanos, ¿no? En una diferencia, sí, por favor.
Sí, 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 dígame por favor, Jenny. Eh, Jenny, ¿ha levantado la mano? ¿Aló? Buenas. Sí, ¿Se buenas, escucha? sí, sí. Tengo un poco de dificultad porque no estoy en mi territorio y estoy saliendo de una formación pedagógica, pero estoy muy interesada en cumplir y en aprender. Le agradezco. Ciertamente, estar claros dónde va a comenzar el inicio, de dónde vamos a partir para trabajar en un proyecto de revitalización lingüística es importante. Y conocer esa situación sociolingüística en nuestras comunidades, de allí parte una cantidad de informaciones que nos van a guiar y nos van a dar luces sobre lo que queremos y lo que tenemos y con lo que contamos, pues lo que tenemos. Entonces, concretar el diagnóstico, una cantidad de información sobre el número de hablantes, edades, distribución geográfica, contextos de su uso en hogares, escuelas, rituales y nivel de competencia lingüística. También nos va a generar una información importante sobre los factores culturales y sociales, el papel de la lengua en la identidad y sus tradiciones, el estado actual de la lengua según el grado de vitalidad o amenaza de extinción, si existen métodos pedagógicos o materiales pedagógicos, estrategias, investigaciones realizadas. Los aspectos políticos y legales también son de vital importancia porque nos dan luces sobre la facultad del marco vigente en materia lingüística que tenemos en nuestras comunidades. Y esto realmente es lo que para mí conforma la estructura para trabajar un proyecto en materia de revitalización lingüística. Sí, pero cuando vemos el diagnóstico sociolingüístico, la cuestión legal, de las leyes que hay, en este momento en el diagnóstico sociolingüístico las leyes las estamos dejando en este momento, porque estamos viendo el diagnóstico, los autodiagnósticos. Los autodiagnósticos. Nosotros ahora en este diplomado vamos a dejar de lado las leyes, ¿sí? Porque eh, las leyes, pues, podemos tener leyes de maravilla Sí, que no se cumplen. que no Como usted, sabe la realidad. Sí. sí, ¿no? Podemos tener leyes de maravilla. Nosotros tenemos una ley general, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Tenemos una ley general de educación desde el 2020, ¿no? Si nosotros si esta ley general de educación desde el 2020 se cumpliese, se hubiese cumplido, se hubiese cumplido, nosotros tendríamos niños que ya estarían en la universidad hablando, o sea, niños bilingües que estarían en la universidad, ¿no? Pero no tenemos, ¿no? Y no se estarían vulnerando los derechos de los niños y niñas bilingües. Y no se habría matado, por ejemplo, Entonces, o sea, la parte legal en este diagnóstico no la vamos a ver, sino más bien vamos a ver los autodiagnósticos, ¿no? Los que se parten desde la investigación, acción participativa, ¿ya? Porque si no, ya lo otro pues sería un examen, un curso universitario para hacer una cuestión de política, ¿no? Un análisis de política, de política pública, ¿no? Para revisar las políticas públicas. Pero eso sí es interesante, ¿no? Sí es interesante. Se podría hacer un análisis de las políticas públicas, incluso transversal y ver todas las políticas. Pero para hacer este diagnóstico nos interesa, en este diplomado, ¿no? Nos interesan más los diagnósticos desde las comunidades y tomando en cuenta lo que no se ha tomado en cuenta en muchos diagnósticos. Estos autodiagnósticos donde no se consulte
¿no? Sino que se trabaje con, desde las propias epistemologías, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? Para hacer las preguntas, ¿no? Para hacer estos diagnósticos. Por eso la idea es revisar el autodiagnóstico, que hasta el momento es el único que tenemos, porque es el único que tenemos, el único diagnóstico que tenemos así que ha salido eh, desde el Estado, ¿no? Para hacer diagnóstico, que se trabajó desde la Universidad del Externado de Colombia, ¿no? La universidad, o sea, que se dio la comunidad, los pueblos indígenas, lo llaman etnias, perdónenme, pero bueno, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? Que trabajaron los líderes de los pueblos indígenas, la universidad y el Estado es el de es el de Colombia, ¿no? Y la idea es que lo revisen ustedes y desde ustedes lo revisen y vean ustedes cómo lo encuentran, ¿no? Ustedes, ¿no? Ustedes cómo lo encuentran y ustedes vean qué cosas les parece, ¿no? Porque también muchas personas muchos pueblos indígenas, muchos hombres y mujeres de los pueblos están cuestionando también la educación que reciben sus hijos e hijas en la escuela, ¿no? Y están pensando en una educación propia, ¿no? Que los estados reconozcan la educación que ellos y ellas les dan, ¿no? Entonces, ver por ahí. Miren entonces un diagnóstico que ustedes revisen y le vean la pertinencia cultural y lingüística. Sí, dígame por favor, Nubia. Sim, eu refletindo aqui sobre o grau de participação da comunidade nesse processo. Quem realmente se envolve na comunidade nesse processo? Tem realidades que a gente observa de que há um foco nas crianças, sim, e aí no seu processo de escolarização, mas com as maiores, os jovens, não dá mais o foco, já tira o foco da questão da revitalização das línguas indígenas. Então, nós temos um paradoxo, um momento onde só os mais velhos, eles são falantes e falam com as crianças, e outro momento só as crianças, e não tem mais os mais velhos para falar. E eu fiquei aqui pensando, porque nas experiências que eu pude acompanhar vírgula, né? Poder tomar conhecimento, porque acompanhar de fato eu não acompanhei, a não ser um pouco do meu povo, é de que geralmente esses projetos de revitalização, aí eu trago para a questão da reflexão agora sobre os desafios, eles é tomado por uma liderança, um grupo de lideranças da comunidade que muitas vezes estão envolvidos em outros projetos maiores. Então, não dá o foco exclusivo da língua indígena, que isso vai se somar também com a questão dos recursos investidos nisso, isso financeiro e isso humano. E nesse foco, o que eu observo é que as mulheres são as que mais tomam isso para si, para o seu povo. Nós, mulheres, tomamos isso para o nosso povo. E assim também, mesmo assim, as mulheres elas têm outras pautas também a tocar, que não fica exclusivamente com as línguas, na revitalização da língua. Mas aí que está esse processo sociolinguístico da revitalização das línguas de cada povo. Então, eu estou trazendo um pouco o que entendo, reflito e o que realmente vivencio em relação à questão da revitalização. Obrigada. Gracias. Yo también acabo de ver unos proyectos que la Fundación Proeip, no tengo mucho conocimiento, pero he visto un poco, ha hecho sobre mujeres que han ganado, unos proyectos, sí, y son todos de mujeres.
de investigación sobre sus lenguas. Sí, no sé si lo pueden ver. ¿Pueden ver el Word, los Words? ¿O no? Pero les puedo compartir Word luego. no, ahí Todavía no, maestra. Ya, entonces de repente Dani les puede compartir en el WhatsApp estos proyectos de mujeres que han ganado con pequeños fondos, pero todos son proyectos de mujeres de revitalización de sus lenguas, ¿no? Y todos son mujeres. Son proyectos con pequeños fondos, o sea, que han ganado, o sea, no han ganado poco, pero, o sea, pero algo, ¿no? Por proyectos sostenidos, o sea, yo estuve mirando en WhatsApp, perdón, en el internet, información sobre mujeres que han ganado, sí. Y han ganado y que tienen años, incluso proyectos que tienen muchos años y no tienen personería jurídica, pero a las señoras no les importa eso. Siguen trabajando en estos proyectos, ¿no? Siguen trabajando sin la burocracia, porque si estás esperando la burocracia de tu país, de tu zona, no vas a tener nada, ¿no? Y están haciendo bastante por sus lenguas. Entonces, bueno, vamos a ver este proyecto de revitalización lingüística y cultural, que ya lo han leído. Si no lo han leído, no importa, lo vamos a discutir. Y las preguntas son, ¿qué factores afectaron? Por favor, discutámoslos rápidamente. Los que lo han leído, no hagamos grupos porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? ¿Qué factores afectaron la transmisión del quechua en Pandoja? ¿Se acuerdan? Esas fueron las preguntas que llevaron a las investigadoras a la investigación, ¿ya? Perdónenme la poca creatividad. ¿Qué factores afectaron la transmisión del quechua? O sea, en realidad, que se deja de transmitir el quechua. ¿Cómo influye la escuela? Esta es una cosa increíble, ¿no? El quechua se deja ¿no? Se desplaza por la escuela. Esta es una pregunta, o sea, a veces uno mira, ¿no? ¿Cómo influye la escuela en el desplazamiento del quechua? Y uno ya sabe, ¿no? El quechua, uno ve la pregunta y cambia quechua por otra lengua y ya casi sabe la respuesta. Y luego tenemos cómo se aplicó la investigación, acción participativa en el diagnóstico. Estas son las tres preguntas y con estas preguntas más o menos podríamos tener la base para hacer un trabajo de diagnóstico, ¿no? Un trabajo de diagnóstico, de investigación, acción, de diagnóstico descolonizador hacia la incidencia, ¿ya? Saber cuáles son los factores que afectan la transmisión de una lengua. Acá es la lengua quechua, pero es cualquier otra lengua. Cómo influye la escuela, lamentablemente, como agente colonizador, ¿no? Normalmente, ¿cómo influye la escuela? Normalmente influye como agente descolonizador, como agente colonizador, no debería, pero así influye, ¿no? Ya llega la escuela a influir así. Y cómo se aplica la investigación-acción participativa, ¿ya? Perdóneme que corra, pero lo primero que tenemos que hacer es una mirada. Siempre tenemos que hacer esto, ¿ya?
tenemos que ver esto, o sea, tenemos que entender que vamos a una comunidad y nos damos cuenta de esto. Los hermanos mayores hablan todavía la lengua de sus papás. Porque nos dicen, antes nos decían, de verdad, antes nos decían, los padres hablan, los hijos ya no hablan, los padres han dejado de socializar. O sea, yo cuando estudiaba lingüística me decían, los padres han dejado de socializar a sus hijos en la lengua, en su lengua, porque los marginan. Pero ya la situación ya todavía en las zonas donde todavía los padres socializaban a sus hijos en las lenguas originarias o indígenas, todavía había zonas en las que esto pasaba. Hemos llegado a algo aún más grave, ¿no? En esas zonas donde todavía había algunas zonas en las que los padres hablaban, ya los hermanos mayores todavía hablaban la lengua y los hermanos más chiquitos ya no. O sea, ya hemos estado ahí, ¿no? Entonces ya vemos estas tendencias, ya, o sea, ya la situación, ¿no? Entonces, un diagnóstico comienza con una mirada amplia a las tendencias generales de desplazamiento lingüístico. Entonces, uno va y mira, acá hay desplazamiento, acá cada vez el desplazamiento es más fuerte. Entonces hay que hacer diagnóstico. Aunque los ministerios digan, ustedes quieren hacer diagnósticos a cada rato para pedir, no, hay que hacer, acá hay una situación grave, acá hay una situación grave que tenemos que trabajar. Entonces, eso pasó aquí, en este proyecto. Estas personas, 8 personas, Bala Zúñiga fue a esta comunidad a hacer el diagnóstico. Miró la comunidad y se dio cuenta que había una situación de desplazamiento lingüístico. Y luego pensó, ¿qué metodología voy a usar? Y dijo, la que voy a usar es esta, IAP, Investigación, Acción Participativa. ¿Y qué es investigación, acción participativa? Es un enfoque en favor del subalternizado, ¿no? Le dicen el subalterno, en realidad no es subalterno, porque subalterno era como si fuera pasivo, no, así naciste, tú eres el subalterno, no, a ti te han hecho subalterno, ¿no? Entonces, que es la transformación social, ¿no? Esto de la interculturalidad transformativa, ¿no? Vamos a la praxis, ¿no? Desde el marxismo, ¿no? Esto de transformativo es vamos a transformar las cosas. El mundo que queremos, ya lo dijo Marx, ¿no? ¿No? Tenemos el mundo, lo tenemos que transformar. Por eso Luis Enrique López habla de interculturalidad transformativa, ¿no? La transformación social al involucrar a la comunidad como agente de cambio. Entonces, vamos a hacer el diagnóstico con la comunidad. La comunidad va a hacer y la comunidad va a tener agencia, ¿no? Entonces, la comunidad tiene que ponerse va a tener agencia para hacer el diagnóstico. Esto es fundamental. Si la comunidad no tiene agencia para hacer el diagnóstico no va a tener ninguna razón de ser. Entonces, eso es la investigación-acción participativa. Se trabaja desde la idea de que la comunidad tiene agencia, ¿no? Esto es lo que es la investigación-acción participativa.
que a veces parece obvio, o sea, decir, bueno, pues estás explicando cosas que son de lo más obvias, pues ¿cómo vas a querer hacer un diagnóstico, una revitalización de una lengua, de una comunidad sin la agencia de la comunidad? Obvio, ¿no? Sí, pues, pero pareciera que para el mundo que ha dominado y que ha, y que ha colonizado 400 años, estas cosas no son obvias, ¿no? Siguen asumiendo que las cosas son como ellos asumen que son, ¿no? O sea, que los indígenas son, antes pensaban si tenían alma y esas cosas, entonces hay que explicarles todo esto, o sea, ¿no? O sea, es obvio, pues, es obvio, pero desde el mundo de la academia se ha tenido que poner hasta palabras para esto, ¿no? O sea, se imaginan, ¿no? O sea, hemos tenido que poner hasta palabras para esto, o sea, tener que explicar investigación, acción participativa, en el cual el subalterno tiene que actuar. O sea, es obvio que el subalterno tiene que, el subalternizado tiene que estar involucrado. Es obvio que tiene que haber una transformación social. Es obvio que la academia tiene que pedir perdón por todo el daño que ha hecho, ¿no? Sí, diga Evelio. Evelio, sí. Sí, sí, con referente a lo que estaban un compañero que antecedió y precisamente el tema de los indígenas que nos ven como y nos relaciona como con el comunismo. Hace poco estaba leyendo en una noticia que nosotros los indígenas, nosotros no como que no, nos romantizamos con el marxismo. Entonces, eso conlleva a que la educación también va tratando de vernos de esa manera y van creando un sistema donde que los niños cada vez más van siendo colonizados por la ideología externa o del occidente, vamos a decir así. Entonces, no sé, yo pensaba que solamente eso pasaba aquí en nuestro país. Sin embargo, me he dado cuenta que eso es América Latina, toda América Latina y otros sectores donde que no son indígenas, sino que son de grupo afro. Y yo siento que eso ha motivado al Estado a fortalecer o robustecer más la política de la educación para que sea una lengua dominadora sobre las poblaciones indígenas. Era lo que quería aportar. Gracias. No, pero cuando yo digo transformativa en el sentido marxista, yo no digo que es o sea, es que porque no se me ocurre otro término, ¿no? Transformativo, ¿no? Porque sí, o sea, la transformación social la necesitamos, ¿no? No sé, la transformación social y de la transformación social habló Marx, ¿no? Más allá del comunismo, ¿no? O sea, ya creo que ya en el siglo XXI no es para hablar de comunismo y estas cosas, pero sí del término transformación, más allá de comunismos y de y de estas ideologías, ¿no? Sino que sí de la transformación social, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Espero que quede claro, ¿ya? En ese sentido, en el sentido marxista, en el sentido de que la transformación social sí es necesaria, em, en el sentido de que, bueno, en ese sentido, en el sentido que necesitamos, o sea, no podemos seguir pensando que los indígenas son menos, como se pensaba en la edad, en el siglo XVI, ¿no? Sí, en el siglo XVI, sí. Por ahí, por ahí. Y en el enfoque a favor del subalternizado, porque en el enfoque eurocéntrico que tenemos ahora, se sigue pensando que los indígenas
se sigue pensando en una ideología extractivista donde se les quita los recursos a los indígenas, ¿no? Y se sigue pensando todo lo que se sigue pensando sobre las tierras y todo de los pueblos indígenas, ¿no? A los indígenas no se los considera como dueños de sus recursos, ¿no? Incluso, ¿no? Desde ese sentido. Ada, usted había levantado la mano, discúlpeme. Porque creo que los indígenas van más allá de estas ideas de marxismo y todo esto, están mucho más allá de eso. Perdón, ¿Ada había levantado la mano? ¿Hola? ¿Era Ada la que había levantado la mano? Que se le bajó por el tiempo. ¿Quién levantó la mano? Parece que nadie, profe. Podíamos Seguimos avanzar. nomás. Ya, gracias. Ya. Entonces, ya tenemos esto. Y entonces, ¿cuáles fueron los dos hallazgos clave? El primero, las prácticas plurilingües diferenciadas, que es bien importante, ¿no? Estas prácticas son entre el quechua y el español, ¿no? Cada lengua ocupa espacios y funciones distintas en la vida cotidiana de los hablantes, en la comunidad, y esta de acá, las ideologías lingüísticas opuestas que influyen en la transmisión y el uso del quechua. Y aquí era interesante porque si leían, ¿no? Había posturas que favorecen su mantenimiento como discursos que contribuyen a su desplazamiento, ¿no? Había ideas de que el padre que no le hablaba quechua a su hija porque pensaba que el quechua era una lengua que no servía, sic, lit, ¿no? Así decía. No, no quiero que sea como yo o cosas así, ¿no? El quechua es una lengua de atraso y todo lo demás. Entonces decía, el quechua y el castellano ocupan espacios y funciones distintas en la comunidad. Y eso es bien, y esto es lo que preocupa y preocupa mucho, ¿no? Reducción de espacios de uso. El quechua ha perdido presencia en la familia, la comunidad y la escuela. Lo que preocupa mucho es cuando la lengua castellana en las zonas que hablan castellano o la lengua portuguesa entra a la casa. Está bien que se hable castellano. ¿Qué vamos a hacer, pues? Está bien. Pero que no se hable castellano o que no se hable portugués en la casa. Ninguna de estas lenguas debe entrar a la casa. Cuando estas lenguas entran a la casa, ya uno se tiene que empezar a preocupar. Yo tenía una amiga, Carmen López, que decía, hay que ponerle barreras a la casa para impedir que entre el castellano. Hay que ponerle barreras a la casa para impedir que entre el portugués. Y muchas veces la culpa de esto la tiene la escuela. Mis hijas fueron a una escuela bilingüe en la que le enseñaban inglés, una escuela de élite. A mis hijas, a mí, cuando las llevaba al colegio, cuando eran niñas, nunca me dijeron, Nila, tú tienes la culpa, pues, que tus hijas no hablen bien inglés, porque tú les hablas castellano en la casa.
Nunca, nunca me dijeron. O sea, nunca me dijeron, tú en la casa le tienes que hablar inglés para que hablen bien inglés en tu casa, en el colegio. Había, ¿no? Porque, ¿qué me van a decir? Pues si yo pagaba un montón de plata en el colegio, para eso estaban las profesoras que les tenían que enseñar. Pero a los niños y niñas indígenas, cuando las llevan al colegio, sus profesores les dicen, ah, tú tienes la culpa, pues. Tú les hablas en quechua o en cualquier lengua indígena. ¿Qué quieres? ¿Que sea como tú? Tienes que hablarle castellano en la casa, ¿no? Entonces, eso hace que los papás reduzcan los espacios de uso de la lengua y el castellano o el portugués entre a la casa. Ese es un factor de desplazamiento de la lengua en la... ¿no? Entonces, la escuela es un agente de desplazamiento. Fomenta el español como lengua dominante y desvincula a los hablantes del quechua. No hay cosa más antinatural que un guaraní hablando con otro guaraní en portugués, ¿no? Eso es antinatural, pero la escuela dice que eso es bueno para el desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un factor. Eso es una de las cosas que ven esta investigadora cuando hace el estudio. Y ve pues pero ve también que hay algunas ideologías que favorecen el mantenimiento del quechua, ¿no? Que dicen, no, esta es una lengua ancestral, importante, bueno. Pero que los padres han optado por transmitir el quechua para asegurar el éxito de sus hijos. Esto es así, y esto que pasa con esta lengua va a pasar con muchas lenguas, y esto pasa, y esto hacen los ministerios de educación, ¿no? Incluso yo he visto que hay ministerios de educación que hacen horarios en los colegios, lunes castellano, martes lengua originaria en la escuela, y les dicen a los a los papás que que también en la casa hagan lo mismo. Y le dicen a la abuela, mamá, ya te he dicho que no hables tu lengua con mi hijo. Esto pasa y esto no debería de pasar, pero pasa. Bueno, esto es lo que ven ellas, ¿no? Y dicen, esto es lo que se encuentra, esto es lo que en grandes rasgos, a grandes líneas, se ve en el texto. ¿No? Ya, si ustedes lo leen, van a encontrar los testimonios de los padres que son muy bonitos, ¿no? Y aquí tenemos claves para un diagnóstico, ¿no? La profesora que no estaba en su territorio, que estaba viajando, contó varias cuestiones para hacer un diagnóstico que son muy importantes, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo estos diagnósticos autodiagnósticos, ya que son los que nos interesan para que sean con los pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ver en estos diagnósticos? ¿Qué nos interesa saber? Nos interesa saber si hay transmisión intergeneracional. Es decir, si se habla, si es que los padres enseñan, transmiten la lengua a sus hijos. ¿Ya? Es decir, no solamente
Esto, ¿ya? Es lo que dijo Liven de Su, ¿no? O sea, categorizar a los hablantes. No queremos saber solo, cuando queremos ver esto, es no saber, queremos saber, y aquí, ¿no? Queremos saber quién le habla la lengua, qué lengua a los, ¿no? A quién, ¿no? Por ejemplo, preguntamos, ¿no? A tu hijo le hablas y le ponemos el nombre de la lengua, ¿no? Digamos, ahora no sé, ¿no? Digamos, guaraní. A tu hijo le hablas en guaraní, castellano, ¿no? Entonces, le preguntamos eso, ¿no? Con tu esposo hablas ¿no? Para saber, ¿no? Cómo se va hablando con todos, ¿no? ¿Ya? Así sabemos, ¿no? O solo en guaraní, solo en castellano, en las dos lenguas, ¿no? Por ejemplo, y le preguntamos tanto al papá como a la mamá. A veces para eso nos tenemos que quedar, por eso es que se hacen estos diagnósticos bastante tiempo, porque a veces el papá dice, a mi esposa nomás pregúntale, ella te va a decir. Entonces es todo un trabajo que se hace, ¿ya? Porque se tiene que saber con todo, ¿no? Ya, la transmisión, ¿no? Es con todos, o sea, para saber quién habla con quién, qué lengua, ¿ya? Transmisión intergeneracional. El papá con el hijo, qué lengua, la mamá con el hijo, qué lengua, todo eso. Luego, espacios de uso. ¿En qué lugares hablan qué lenguas? ¿No? En la casa hablas que cuando vas al mercado, hay personas, era interesante, se hizo un estudio donde en un mercado donde en ciertas horas había gente haciendo ciertas actividades, eh, vendiendo, ¿no? Ciertas cuestiones, hablaban en una lengua, pero más tarde hablaban en otra lengua porque ya se encontraban con otras personas. Entonces, en la plaza hablas en otra lengua. Entonces, buscar todos los lugares, todas las relaciones, todos los espacios en los que se usan cuáles lenguas, ¿no? Espacios de uso. Entonces, se hacen preguntas para eso. Espacios de uso, preguntas, pero ver las preguntas y conversar. Y ahí yo ahorita estoy haciéndolo así muy rápido porque eso los dueños de la lengua, o sea, los hablantes, son los que saben cuáles son los espacios de su lengua, ¿no? Eh, yo no sé, ni el lingüista sabe, ni el antropólogo sabe, tiene una idea. Los hablantes saben y van conversando y van viendo y van haciendo las preguntas exactas y van haciendo. Esto demora meses, ¿ah? Meses. Demora bastante para hacer algo, algo bien hecho. Ahora nosotros estamos, ¿no? Ideologías lingüísticas. eh, el quechua. eh, eh, ¿Qué piensan sobre las lenguas? Hay quienes piensan que una lengua sirve para ciertas cosas, que otra lengua sirve para otras cosas. Hay quienes dicen, esta lengua es dulce. Hay quienes piensan, esta lengua es para la poesía. Hay quienes piensan, todas las lenguas son para lo mismo. Entonces, ver todas esas ideas sobre la lengua
había ahí las ideas sobre las instituciones, porque las instituciones son muy problemáticas o pueden ser muy buenas aliadas para las lenguas, ¿no? Competencia lingüística. Competencia lingüística tiene que ver con cómo aprendemos la lengua, cómo entendemos la lengua y todo lo demás. A nosotros nadie nos enseña nuestra lengua, nosotros aprendemos. Entonces tenemos que hacer preguntas sobre eso, ¿no? El contexto sociopolítico. eh, el contexto sociopolítico es básico porque hay épocas de prohibiciones para aprender lenguas. Por suerte ya no tenemos eso, pero puede haber épocas de prohibición de uso de una lengua, pero también puede haber espacios que obliguen a aprender una lengua. Factores económicos y sociales incluso te obligan a decir, estas dos variedades de lengua son una sola variedad. ¿Han escuchado? ¿No? No son dos lenguas, es una sola lengua. No, no son dos, para hacer un solo cuaderno y cosas así. Los hablantes se sienten mal, dicen no son dos lenguas. Hay muchas cosas con factores económicos y sociales. Y las actitudes, ¿no? O sea, la gente dice, ¿quieres que se revitalice tu lengua? Y la gente puede decir sí, o la gente puede decir no, yo no quiero, yo quiero aprender inglés. Entonces también tenemos que preguntar eso, ¿ya? Son todas, hay muchas cosas. Sobre todo esto tenemos que pensar. Sobre todo esto, o sea, sobre todo esto tenemos que pensar a la hora de hacer, y sobre cada una de estas cosas tenemos que hacer preguntas. Cada una de estos puntos son muchas preguntas para un diagnóstico sociolingüístico. Son claves para un diagnóstico, ¿no? Son claves. Actitudes hacia... ¿Usted cree que incluso actitudes hacia la revitalización? Hay cuestiones, por ejemplo, con el quechua, que se ve que el quechua es una lengua que está en proceso de... Es una lengua que está en peligro, aunque haya muchos hablantes, es una lengua que está en peligro porque hay pocos hablantes jóvenes y hay muchos hablantes viejos. Cuando hay pocos hablantes jóvenes es una lengua que está en peligro, aunque hay jóvenes que están haciendo cosas buenas, como Liberato Cani, que han tenido en su penúltima conversación. Gracias a Dios tenemos a Liberato Cani, pero hay gente o sea, si no hubiese gente como Liberato, estaríamos más preocupados. Pero tú le preguntas a la gente, ¿usted sabe que el quechua está en peligro? Y te dice, no, ¿cómo va a estar en peligro si es la lengua de los incas? Bueno, no tiene nada que ver que sea la lengua de los incas, sí está en peligro, ¿ya? Pero su actitud es, no, ¿cómo va a estar en peligro? Es la lengua de los incas. Entonces, su actitud es muy pasiva frente a ¿ya? Ya. Entonces, miren, para la próxima clase nos toca ver los autodiagnósticos sociolingüísticos en Colombia, ¿ya? Los autodiagnósticos sociolingüísticos en Colombia es un proyecto gubernamental, por eso está acá su cosita así. ¿Te acuerdan que vimos incidencia desde arriba? Y ese fue desarrollado dentro del proyecto de protección de diversidad etnolingüística del Ministerio de Cultura de Colombia y tenía como objetivo la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los derechos relacionados garantiza el acceso en lengua materna, salud, educación y justicia. Estos son los relacionados. La herramienta de diagnóstico fue la creación de los diagnósticos sociolingüísticos para evaluar la situación de las lenguas indígenas. Entonces, yo les pido, o sea, tienen como una tarea calificada que es para el jueves, pero revísenla, por favor, que la entregan el jueves bien,
yo entiendo que tienen trabajo, así que para que no se les acumule, sería bueno que lo revisen. Revisen el autodiagnóstico, ¿no? Porque ellos crearon estos autodiagnósticos sociolingüísticos para evaluar la situación de las lenguas, porque eso es un diagnóstico sociolingüístico. ¿Ya? Lo que nosotros estamos haciendo en este curso son diagnósticos. No estamos, para la revitalización nos interesan los diagnósticos sociolingüísticos, ¿no? No nos interesa evaluar la situación lingüística de todos, sino los diagnósticos sociolingüísticos. Con esto vamos a tratar de hacer una propuesta sociolingüística. No, no. Entonces, por favor, revisen ese diagnóstico y vean, luego de revisarlo, ahí está en el cronograma. Un ratito, dejo de compartir y miro el cronograma. Si me permiten un segundito. Y comparto el cronograma. Estoy compartiendo el cronograma, ¿no? Sí. Sí, ya, lo voy a poner más grandecito, ¿sí? Ya, ya. Y acá dice, revisar el instrumento del autodiagnóstico de Colombia y escribir en el portafolio, pero un párrafo, así una hoja, ¿sí? Un párrafo sobre ¿qué elementos del instrumento considera más útiles para diagnosticar la situación sociolingüística de sus comunidades, en sus comunidades? ¿Cómo lo adaptarían a sus contextos? ¿Sí? O sea, de repente todos pueden ser útiles, pero así que vean, o sea, no todo, no, o sea, yo no sé cuáles serían, o sea, ustedes vienen de una comunidad todos. Sí, ven. ¿Sí? Si no vienen de una comunidad específica, de una que conozcan, ¿sí? De la cual se sientan más cercanos, ¿ya? ¿Ya? Porque todos a veces si no todos venimos de una comunidad, al menos tenemos, yo por ejemplo no vengo de una comunidad, pero sí tengo una segunda socialización con la cual me siento muy, muy cercana, muy afectada, muy cercanamente afectiva, ¿no? Entonces podría decir con esta, ¿no? Entonces, por favor, ¿sí? ¿Ya? Entonces sería por ahí. Eso sería para que lo hagan, ¿sí? Esta sería la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias también. Nos vemos el viernes, ¿sí? Muchas gracias. Obrigada, boa noite. Feliz noche. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches.